Muy buenos días, estimados estudiantes, que tengan un bonito día. Muy bien, nuevamente empezamos pues de cero. Ya terminamos el primer trimestre, ahora pasamos al segundo trimestre. Muy bien, ahora empezamos con la cultura chimú y después pasaremos pues ya a lo que es a la cultura inca. Terminamos con la pre-inca y empezamos con los incas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver por qué se caracteriza esta cultura, dónde se desarrolló, ¿no? Cuál es la importancia, etcétera. ¿Por qué resalta? Muy bien. Entonces, ¿dónde se desarrolla esta cultura chimú? Muy bien, la ubicación geográfica de la cultura chimú. Muy bien. Esta cultura se desarrolló en los valles de Chicama, ¿no? En el valle de Moche y en el valle de Virú, en el departamento de la Libertad. O sea, quiere decir que la cultura chimú se desarrolló en la costa norte de nuestro territorio peruano, ¿no? ¿Cuál fue su centro principal? Su centro principal fue la ciudad de Chanchay, donde se ubica, ¿no? Donde se ubicó en el valle del río Moche, donde en la libertad. Entonces, ¿cuál es su máxima expansión de esta cultura? ¿No? Sus límites fueron por el norte, llegaron hasta Olmos, ¿no? Olmos entre la frontera de Tumbes, y por el sur llegaron pues hasta Caraballo, ¿no? Departamento de Lima. Bien, su capital, ya hemos mencionado, es la ciudad de Chanchán, ¿no? La ciudad de Chanchán. Bien, ¿quién fue el descubridor de esta cultura? El descubridor de esta cultura fue Federico Max Ull. El idioma que ellos utilizaron fueron ¿no? Fue el famoso mochi. Fundación. Muy bien. Fundación de esta cultura. Muy bien. ¿Quién fundó esta cultura mochi? Perdón, chimú. Muy bien. La cultura moche fue, perdón, la cultura chimú fue fundada por el Takainamu, ¿no? Takainamu. Muy bien, fundador de la cultura chimú. Le sucedió, ¿no? Su hijo Graticao. Luego, ¿no? Luego Ñacinpinco, que extendió el reino por el norte hasta Pacasmayo y por el sur hasta el Río Santo. Muy bien, luego Minchancaman o el Pachacútec Chimu, ¿no? O sea, Minchancaman era denominado también Pachacútec Chimu, llegando pues por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Caraballo, que es departamento de Lima. ¿Bien? Entonces, luego de esto, ¿no? Vino pues en 1465 el Tupac Yupanqui, quien conquistó pues al reino Chimú. Muy bien, continuando, o sea, continuaron con los reinados los chimús, Huamanchimu, hijo de Minchancama, Anco Coyunch, ¿no? Coyuch. Durante su reinado, pues llegaron quienes, los españoles. El último rey chimú fue Cajasimi, ¿no? El último rey chimú fue Cajasimi, por quien fue bautizado, pues, con el nombre de Martín. Acuérdense, Cajasimi fue bautizado, pues, con el nombre de Martín. Muy bien, acá podemos ver pues al fundador Takainamu, pues quien haya venido pues en su balsa a través del otro lado del mar. Muy bien, la organización política y la organización social. Muy bien, políticamente fue un estado, ¿no? Los chimús fue un estado militarista, teocrática, de carácter expansivo, ¿no? Que se extendieron por el norte hasta dónde, hasta el norte pues hasta Tumbes y por el sur hasta Caraballo, que es el departamento de Lima. Como hemos mencionado, dice el fundador mítico fue el primer gobernante, que fue Takainamu, ¿no? Fue Takainamu quien lo que fundó esta cultura llamado cultura chimú. Muy bien, entonces los primeros gobernantes Takainamu, su hijo llamado Nguaripur, ¿no? Nacen Puinco y Minchancama. Muy bien, la organización social.
La organización social básicamente era clasista, ¿no? Era clasista y por lo tanto pues estaba dividido pues en 4 clases sociales, ¿no? Donde que la primera clase social estaba pues por ejemplo Siequich, que era el Chimú Cápac Rey, ¿no? Alaec eran los gobernadores, ¿no? Y los gobernadores y dentro de ellos en la otra clase que estaban, por ejemplo, los gobernadores del estado y el famoso Paraej era jefe de los campesinos y los llanas eran los sirvientes pericuetos. Esta es la clase social. Bien, entonces, a ver, la organización social. Dice que la sociedad era clasista, como mencionado. La característica principal de su organización social fue que tuvo una estructura rígida. Existió 4 clases sociales, como hemos mencionado. La nobleza estaba encabezado por el Chimú Cápac o Siequich, ¿no? Enseguida estaba pues Alaec, que eran los pequeños reizuelos regionales, ¿no? Los gobernadores de cada región o de cada rey. Muy bien, después la alta clase media, que estaban los funcionarios estatales, como por ejemplo los sacerdotes, etc. Y el pueblo, ¿no? Estaba conformada por los campesinos, los artesanos, los comerciantes y los pescadores. Y la última clase social está, pues, los llanas. Siervos, para algunos autores, esclavos al servicio del Estado y de la nobleza, ¿no? Eso era lo que es la organización social. La organización económica. Bien, la sociedad chimú se desarrolló una agricultura de regadío, heredando y ampliando los canales, acueductos y represas de sus antecesores de la cultura mochica. Son famosos sus huachaques, estos son los huachaques, las tierras hundidas o chacras hundidas, ¿no? Chacras hundidas, muy eficaces para la producción de la totora, como podemos observar. Muy bien, básicamente pues, ¿no? Las otras actividades importantes para el Chimú fueron, por ejemplo, la pesca, el comercio. Es importante también, ¿no?, en recaudar que sus mercaderes usaban, pues, como la monedita, como se llaman, llamados achitas de cobre, como medio de cambio y balancitas para ¿no?, para los pesos exactos. Los medios de producción y la fuerza de trabajo de las comunidades fueron controlados y dirigidos por la élite social conformada por la aristocracia guerrera y la, ¿no?, casta religiosa. O sea, todo esto donde estaba monopolizado en la ciudad de Chanchán, ¿no? O sea, en la ciudad de Chanchán. En conclusión, en la economía, ¿emplearon qué cosa? Emplearon los huachaques. ¿Qué eran los huachaques? Chacras hundidas, exclusivamente para cultivo de totora, ¿no? Estas chacras hundidas fueron utilizadas para sembrar también los vegetales en el desierto costero. El mar fue una de las fuentes inagotables de los recursos marinos. Construyeron embarcaciones, ¿no?, de totora y de madera, previstos de redes, ¿no?, flotadores, ¿no?, y anzuelos, etcétera. Acá como podemos observar. Bien, entonces, esto era la economía. El intercambio del producto ya no era el trueque, sino eran moneditas llamadas achitas de bronce. Esas eran las moneditas que ellos utilizaban para, ¿no?, vender sus productos. Ya utilizaban, ¿qué cosa? Balanzas para, ¿no?, medir lo que es los pesos, etc. Entonces, los chimus también destacaron por su metalurgia, ¿no?, metalurgia, los trabajos en oro y plata, también en los tejidos como el algodón, la lana de llama, la lana de vicuña, etc. Bien, entonces pasamos a la orfebrería o la llamado también orfebrería o la metalurgia. Bien. La metalurgia. Los artesanos chimús eran expertos en el fino trabajo
en oro y plata, ¿no? Oro, plata, cobre y bronce. Fueron dignos herederos de las tradiciones metalistas de los moches y de la cultura sica. Fabricaron adornos personales para las élites, ¿no? Como tocadas, orejeras, ¿no? Collares, pendientes, máscaras, ¿no? También, por ejemplo, utensilios de uso doméstico como vasos, cuchillos, cucharas, pinzas, agujas, cinceles, etc. O sea, una diversidad de utensilios o vestigios que utilizaron, como por ejemplo, como podemos observar en este lugar, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿por qué se caracteriza la metalurgia, la orfebrería? Tuvieron como, ¿no? Por ejemplo, ellos tuvieron como su dios principal a Nailán, ¿no? Por lo tanto, se les denominan los mejores orfebres del Perú antiguo, pero es decir, eran maestros en el trabajo de hacer joyas, ¿no? Su técnica emprendió en el moldeado ¿no? En el moldeado, en el laminado, en el repujado, en el martillado, en el soldado, etc. Emplearon, ¿qué cosa? El oro, plata, bronce, cobre, ¿no? Con incrustaciones de piedras preciosas de color turquesa. Estos vestigios, como podemos observar aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tumi de oro, que es un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo. Vasos ceremoniales, acá, por ejemplo, ¿no? Incrustaciones con, por ejemplo, con piedras preciosas de color turquesa, ¿no? También, por ejemplo, pectorales, collares, ¿no? Por ejemplo, pulseras, narigueras, y así, diversos brazaletes, etc. Tanto para, ¿no? Básicamente para la clase, ¿no? De la alta, la nobleza, que utilizaban estos. Muy bien, ahora pasamos la arquitectura. Muy bien, ¿por qué se caracteriza la arquitectura? Muy bien, en sus construcciones emplearon sus muros con figuras de alto relieve. Bien, como sabemos perfectamente, la ciudad, por ejemplo, en la capital Chanchán y en los otros centros urbanos, las residencias, los palacios y los templos fueron construidos con adobes, ¿no? Adobes de quinchas de diversidades tamaños, de variados tamaños, ¿no? Chanchán, por ejemplo, la ciudad de Chanchán tenía pues aproximadamente de 25 kilómetros cuadrados. Poseía aproximadamente, ¿no? 10 grandes unidades rectangulares, como podemos observar acá, rectangulares con hermosos rizos decorados, sus sólidas paredes de adobe que alcanzaban hasta 10 metros de alto. En estas ciudades, ¿quiénes vivían? Vivían, por ejemplo, los reyes chimús, rodeados de una faustosa corte, ¿no? Al morir, por ejemplo, al morir estos gobernantes eran sepultados, o sea, enterrados con sus bienes terrenales, ¿no? Y su palacio se convertía en un mausoleo, ¿no? Muy bien, en cambio el pueblo, o sea, en cambio el pueblo vivía en los extramuros, ¿no? O sea, extramuros, o sea, los costados, en casas muy pequeñas, hechas de quinchas, sin los lujos que los reyes utilizaban, ¿no? Como, o sea, no tenían muchas comodidades la clase dominante. Otros restos arquitectónicos asociados a ¿no? Al estado chumú fueron como, por ejemplo, la purlé, ¿no? El tucumé, el purgatorio, el Batangrande, por ejemplo, también tenemos el Paramonga, tenemos, por ejemplo, diversidades arquitectónicas o lugares, por ejemplo, que podían, pues, establecer, ¿no? Entonces, básicamente, la arquitectura estaba hecho de barro, que era adobe, ¿no? Utilizaron lo que es adobe y de quincha. Muy bien, los lugares, muy bien, las ciudades, por ejemplo, la ciudad de Chanchán es uno de los más importantes, ¿no? La ciudad de Chanchán es lo más resaltante de todo, ¿no? Que es un lugar, por ejemplo,
utilizado, por ejemplo, es la ciudad de barro, o sea, es la ciudad de barro más grande del mundo. O sea, Chanchan, la ciudad de Chanchan es la ciudad de barro más grande del mundo. ¿Bien? Entonces, está Purlé, está el Purgatorio, está el Chanchan, está, por ejemplo, Paramonga, Huaca Pintada, está Pacatnamo, Coyique, etcétera, diferentes lugares, ¿no? Arquitectónicos. La textilería. Muy bien, conocieron el tapiz, ¿no? La gasa, el brocado, ¿no? La plumería, etcétera. O sea, no resaltaron mucho. Básicamente, ¿cuáles son sus materiales que utilizaron? El algodón, utilizaron, por ejemplo, la lana de llama, la lana de vicuña, la alpaca, etcétera, ¿no? Para hacer sus famosos llamados sus tapices, ¿no? La cerámica. Bien, en su cerámica básicamente es el color negro, o sea, monócromo. Utilizaron el color negro en su cerámica, ¿no? Como podemos observar acá. Los alfareros, o sea, los cerámicas chimús, no alcanzaron la calidad técnica y artística, ¿no? Ancestrales de los mochicas. No fueron muy buenos. Son característicos sus huacos, son monócromos de tonalidades de color negro. Usaron moldes para la producción de grandes cantidades de cántaros, vasijas no utilitarias. Destacaron sus huacos silbadores de doble cuerpo, como podemos observar acá, ¿no? Doble cuerpo. Básicamente, por ejemplo, la cerámica se caracteriza, su cerámica se caracteriza básicamente, ¿no? Por ser monócromo, ¿no? Monócromo de un solo color, ¿ya? Esa es su cerámica. O sea, no resaltaron mucho en su cerámica. Lo que es o sea, por ejemplo, en esta cerámica, a ver, vamos a caracterizar. ¿Color qué cosa es? De color negro, o sea, monócromo. Su forma es globular y también, ¿no? Existen, ¿qué cosa? Los huacos dobles acá, los huacos dobles. Asa estribo, acá podemos ver asa estribo y puente. Asa estribo, puente, mira, ¿ven? Asa estribo, puente, todos. Asa estribo y puente, ¿no? Pico con reborde, ¿no? Pico con reborde, también existen picos escultóricos, muy bien, y así. Básicamente tiene base plana. ¿Por qué se caracteriza la cerámica? Por ser monócromo, de un solo color, ¿no? Esa es la cerámica. Religión. Bien, ¿cómo es su religión de esta cultura? Bien, su religión de esta cultura es politeísta. Bien, es politeísta su religión. Sus dioses fueron, por ejemplo, ¿no? Su dios principal, su dios supremo es Nailán, acá como podemos observar, ¿no? Y sus otros dioses fueron como por ejemplo, ¿no? La luna que influencia pues sobre las plantas y las mareas y el tiempo, ¿no? Ahí está la luna, bien, la luna denominada Shi, mar, ¿no? Por ejemplo, el sol, la tierra, también las tempestades, el zorro, etc. Entonces, y así, diversidades, por ejemplo, diversidades, dioses que aparecen pues en esta cultura. También, por ejemplo, ¿no? La decadencia, ¿cómo fue la decadencia de esta cultura? ¿No? ¿Cómo fue su final de esta cultura? ¿Qué pasó con esta cultura? Muy bien, por ejemplo, su final dice, los ejércitos del príncipe cusqueño Tupac Yupanqui conquistaron pues al estado Chimú. Como al inicio que hemos mencionado, fue conquistado por Tupac Yupanqui, ¿no? Después de una prolongada guerra, los incas tomaron Chanchán, o sea, la ciudad de Chanchán, y se llevaron pues prisionero a su rey Minchancán, ¿no? Su Minchancán. Chimú fue convertido pues en un guamaní o una provincia del Tahuantinsuyo.
Eso fue el ocaso o simplemente la decadencia. O sea, ¿por quiénes fueron conquistados? Por los incas. ¿En qué año? En el año 1465. El Inca Pachacútec inició la batalla, concluyó con el ataque de Tupac Yupanqui, se produjo las batallas de Gualumey, de Ancas, de Santa y así sucesivamente. Entonces, por eso se caracteriza esta cultura. Pero también podemos hablar de otra cultura que también están la cultura chincha, la cultura chancay, ¿no? Otras culturas menores, ¿no? La cultura cañete, la cultura chachapoyas, pero en menor dimensión, ¿no? Por ejemplo, los chancas, los huancas, los aymaras, etc. Bien, entonces hasta aquí será pues nuestra pequeña exposición, queridos estudiantes. Bien, entonces conmigo será pues hasta la próxima clase, queridos estudiantes. Cuídense y estudien, por favor.